Muy buen día con todos, mi nombre es Ana Aquino Vizcarra. Hoy día les hablaré sobre los asentamientos por consolidación secundaria, que viene a ser del capítulo 8. Tenemos la consolidación inicial, consolidación primaria y consolidación secundaria, que es lo que vamos a explicar. Es el cambio de volumen de un suelo de grano fino causado por el ajuste de la estructura interna después de la disipación total del exceso de presión de poro, es decir, cuando el terreno sobre el cual se desplanta una estructura está formado por una capa de arcilla. Por lo general se deben tomar las precauciones necesarias a fin de evitar que la estructura sufra asentamientos excesivos. Tenemos consolidación secundaria, según nos dice, es el asiento elástico que se activa después de que toda el agua drenable haya sido expulsada del suelo. Ocurre con el tiempo a una tensión efectiva constante. Los tiempos se dan en consolidación elástico, que se puede dar en horas o días en cualquier tipo de terreno, grueso o fino. Consolidación primaria. Se puede dar en años en suelos a media y baja permeabilidad, generalmente en suelos finos. Y consolidación secundaria, que se da en siglos, en suelos a media y baja permeabilidad, generalmente en suelos finos. Siguiente, haciendo un análisis de consolidación, tenemos que al final de la consolidación primaria, es decir, después de la disipación total del exceso de presión de poro de agua, se observa algún asentamiento debido al ajuste plástico de la estructura del suelo, denominado usualmente flujo plástico. Esta etapa de la consolidación se llama consolidación secundaria, durante la cual la gráfica de la deformación versus el logarítmico del tiempo es prácticamente lineal. La variación de la relación de vacíos con el tiempo para un incremento dado de carga será similar al mostrado en la siguiente figura. Como consolidación secundaria tiene lugar después de la consolidación primaria a consecuencia de procesos más complejos que el simple flujo de agua, como pueden ser la reptación, la viscosidad, la materia orgánica, la fluencia o el agua unida mediante enlaces químicos en algunas arcillas. En arenas, el asiento secundario es imperceptible, pero puede llegar a ser muy importante para otros materiales como la turba. La consolidación secundaria se puede aproximar mediante la siguiente fórmula, que nos muestra en la pantalla. En la siguiente gráfica, la pendiente del tramo de consolidación secundaria de la curva tiempo de formación en escala logarítmica es aproximadamente constante para un suelo dado. Con base a esta observación es necesario tomar solamente un incremento de carga suficientemente grande para determinar la pendiente de este tramo de la curva, coeficiente de consolidación secundaria, la cual representa la magnitud de la consolidación secundaria del suelo y se calcula de la siguiente forma. Tenemos que al final de la consolidación primaria, aquí, se observa un asentamiento acelerado por el ajuste plástico del suelo, que por lo general se denomina con la gráfica. A esta etapa de consolidación se le llama consolidación secundaria, y durante la consolidación secundaria la gráfica de la deformación en función del logaritmo del tiempo es prácticamente lineal. A partir de esto es que se hallan las ecuaciones que nos van a servir para resolver ejercicios sobre el asentamiento de consolidación secundaria. Nos da que para arcillas preconsolidadas, el índice de compresión secundaria es menor o igual a 0.005 y para arcillas normalmente consolidadas, el índice de compresión secundaria es igual a 0.005 y para suelos orgánicos, el índice de compresión secundaria es igual a 0.05.
Nos habla también que el asentamiento por consolidación secundaria es más importante que la consolidación primaria en suelos inorgánicos y en suelos orgánicos altamente comprensibles. En arcillas inorgánicas preconsolidadas, el índice de comprensión secundaria es muy pequeño y tiene una menor importancia geográfica. Varios factores afectan la magnitud de la consolidación secundaria y algunos de ellos no son entendidos aún claramente. La tasa de comprensión secundaria respecto a la primaria para un espesor dado del estrato de suelo es dependiente de la relación de incremento de esfuerzo respecto al esfuerzo efectivo inicial. Para las tasas pequeñas, la tasa de la comprensión secundaria respecto a la primaria es mayor. Tenemos que con el índice de comprensión secundaria es igual a la pendiente de la línea. El índice de la comprensión secundaria es igual a la variación de la relación de vacíos sobre logaritmo del tiempo 2 menos logaritmo del tiempo 1, que es igual a la relación de vacíos sobre logaritmo de tiempo 2 sobre tiempo 1. Tenemos que con el asentamiento se puede determinar con la siguiente fórmula, que es la variación del espesor del estrato o de la capa de arcilla, que es igual a la variación de la relación de vacíos sobre 1 más relación de vacíos por el espesor del estrato. Sustituimos variación de relación de vacíos para determinar la fórmula, que sería variación del espesor del estrato es igual al índice de comprensión secundaria sobre 1 más índice, o bueno, relación de vacíos al final de la condición primaria por logaritmo del tiempo 2 sobre el tiempo 1. El tiempo 1 es el tiempo inicial después de la consolidación primaria y el tiempo 2 es el tiempo final después del tiempo 1. En fin, eso es multiplicado por el espesor del estrato. Ahora, dice, ¿qué significa EP? El símbolo, ese símbolo, es la relación de vacíos final de la consolidación primaria y la inicial de la secundaria. A continuación les mostramos un ejercicio relacionado al tema de los asentamientos de consolidación secundaria. Nos dice que en un estrato de arcilla de 6 metros de espesor, el asentamiento por consolidación primaria tendrá una variación en su relación de vacíos, que es igual de 0.90 inicial a 0.82 final, producto de la colocación de una carga en la superficie, y sucederá en un lapso de 5 años. Estimar el asentamiento por consolidación secundaria que ocurrirá a los 10 años de haber colocado la sobrecarga, considerando que el índice de comprensión secundaria es igual a 0.020. Colocamos los datos, que sería índice de comprensión secundaria igual a 0.020, la relación de vacíos final de la consolidación primaria, que es igual a 0.82, tiempo inicial después de la consolidación primaria, que es igual a 5 años, tiempo final después del tiempo 1, que es igual a 10 años, y el espesor de estrato, que es igual a 6 metros. Nuestra variación, utilizamos la fórmula, despejamos, mejor dicho, la fórmula de variación de espesor de estrato, que nos sale igual al índice de comprensión secundaria sobre 1 más relación de vacíos final por logaritmo de tiempo 2 sobre tiempo 1 por el espesor del estrato.
colocamos los datos, reemplazamos los datos que nos dan y hallamos el resultado. Calculamos y nos da que la variación del espesor del estrato es igual a 0.045 metros. Eso es todo, muchas gracias por llegar hasta aquí.